Hola, buenos días. Bienvenidos a la clase del día de hoy. Vamos a continuar con la parte de procesos gráficos y hoy en particular vamos a ver la librería ggplot2, que es una librería alternativa que nos puede servir para generar gráficos para cuando hagamos estudios o análisis gráfico de datos. Es el único tema de nuestra agenda, entonces es lo único que vamos a ver en este video. Ok, la librería ggplot2 permite crear gráficos a través de objetos sobre los cuales vamos a ir agregando capas que representan los elementos que nosotros vamos a visualizar en un gráfico. En general, podemos hacer una gran cantidad de gráficos con esta librería. Está aquí un link de una página que trae varios ejemplos de distintos tipos de gráficos que nosotros podemos hacer. Y la idea es que abarquemos la estructura principal para varios tipos de gráficos. La librería ggplot2 forma parte de una de las librerías dentro de una librería general que se llama Tidyverse. Se puede instalar directamente la librería Tidyverse y nos va a instalar todas estas que nosotros vemos aquí, o bien podemos instalar ggplot2 de manera independiente. Entonces, todas estas librerías trabajan en conjunto o tienen cierta conexión para toda la parte de análisis de gráficos. Entonces, perdón, de datos. Entonces, dentro de la librería Tidyverse, podemos encontrar la librería ggplot2, que es para visualizar datos. Podemos encontrar la librería dplyr, que es para manipulación de datos, que ya hemos visto previamente. Está la librería tidyr, que es para hacer transformaciones en los datos para llegar a tidy data. Está una librería que se llama readr, que es para importar datos. Purr es para programación de nuevas funciones. La librería table es para la creación de tables. Son una especie de objetos muy similares a los data frames. La librería stringr es para crear cadenas de texto y forcats es para trabajar con factores. Entonces aquí está el link también de la referencia de lo que es todo el Tidyverse, por si algún día ocupan alguna de estas librerías. Ok, entonces regresando a la librería ggplot2, este tipo de gráficos son los que genera el ggplot, está basado en la gramática de los gráficos. La idea es que se puedan construir cada uno de los gráficos a partir de pocas componentes y utilizando una fuente de datos como suministro y a partir de eso hacer ciertas modificaciones con algo que vamos a conocer como geoms, que es para la visualización de la información en el gráfico. Está aquí el link de la librería ggplot2, la que viene en CRAN de Art Project, y está también un link de un libro que especifica cómo utilizar o abarca todos los temas de la librería ggplot2. Ok, todo esto de la gramática de los datos fue creada por Wilkinson en 2006 y lo utilizaba para describir ciertas características que representan los gráficos estadísticos. Conforme avancemos, irá comprendiendo mejor toda esa cuestión de la gramática de los gráficos e incrementando cada vez más su detalle. Algunos de los términos que estaremos empleando con esta librería los vamos a describir a continuación, son como los más comunes. Y no se preocupen si de momento no les hace sentido, conforme vayamos haciendo los ejemplos en R, va a quedar mejor. Ok, entonces, principalmente lo que utilizamos dentro de la librería ggplot2 son los datos, que es el conjunto de variables que nosotros queremos utilizar gráficamente para describir algo. De ahí tenemos algo que se van a llamar objetos geométricos o geoms. eh, es un nombre corto que representan lo que vemos en el gráfico. O sea, si queremos ver una línea o si queremos ver puntos, si queremos ver un histograma, etcétera. Están las transformaciones estadísticas, stats por su nombre en corto, que agrupan los datos de formas muy útiles. Por ejemplo, puede contar los datos para formar histogramas o crear un modelo de regresión para asociar variables. Están los scales o las escalas que asignan valores en el gráfico, ya sea de colores, tamaños y forma. Las escalas dibujan una leyenda en los ejes que proporcionan un mapeo para que sea posible leer los datos originales.
Y está el sistema de coordenadas, que usualmente utilizamos el plano cartesiano, pero hay muchas otras que pueden ser empleadas, se pueden generar gráficos en otras dimensiones. En nuestro curso en particular nos vamos a centrar en el gráfico cartesiano, plano cartesiano que todos conocemos. Y por último está el Feistin. Nos ayuda a identificar cómo dividir la base de datos de acuerdo a subconjuntos y cómo graficar esos subconjuntos en diversas, como gráficas pequeñas que van a venir dentro del mismo gráfico. También se le conoce como latticing o trellising. Y el primer ejemplo que vamos a ver para la paquetería ggplot es la función qplot, que es muy similar a la función plot que hemos visto previamente. Entonces, a partir de ahorita nos vamos a pasar al script y vamos a estar trabajando a partir de él. Entonces, si no tenemos instalada la librería ggplot, hay que instalarla con la función install packages y de ahí, pues tenemos que llamarla para que podamos utilizar la información, perdón, las funciones. Ahora, hay una base de datos que viene dentro de la librería que se llama Diamonds. La vamos a estar utilizando para que podamos generar ciertos gráficos por ahí. Esta es la forma del data frame. Bueno, en realidad es un table que tiene. Y pues tenemos información acerca de diversos diamantes. Tenemos el carat, que son los quilates. Tenemos el tipo de corte, tenemos el color, que es un factor, la claridad, profundidad, el, el table, no me acuerdo muy bien qué representaba esa variable, pero el precio, y tenemos ahí tres variables X, Y, Z que nos van a servir. Entonces, si quisiéramos ver cómo está compuesta cada una de qué forma está eh, el modo que tiene cada una de estas variables, pues utilizamos la función str sobre la base y nos va a decir para cada una cómo está. O sea, nos da la información de carat, ese es el rango, esos son los números, nos da la información de code, que es un factor, el color es un factor, la claridad es otro factor, nos da cada uno de los niveles y todas las demás pues son numéricas. Entonces, voy a crear un objeto que se llama dsmall y voy a convertir el data frame diamonds, perdón, el table, acuérdense que es un table, lo voy a convertir en data frame con la función as.data.frame y la idea es que dejemos un poquito más pequeña la base de datos. Aquí está, ya solamente va a tener 100 elementos porque la original es mucho más grande. Hice ese filtro nada más para ejemplificar, para que no vaya a luego vomitar por una base de datos extremadamente grande. Al final van a ver un par de funciones que sí pueden complicar un poquito en cuanto a tiempo. Ok, entonces la primera función es la función qplot. Lo que tendríamos que hacer es suministrar, bueno, voy a llamarles aquí la ayuda para que vean. Lo que tendríamos que hacer es suministrar el valor de X, el valor de Y y la fuente de la información, que es el argumento data. De ahí podemos tener otros argumentos que ya son más para configuración del gráfico. Vamos a empezar con los más básicos. La idea de esto es que como yo le estoy introduciendo un tercer argumento donde le doy el nombre de la base de datos, que es Diamonds, en los ejes ya no tengo que escribir, como hacíamos de antes, Diamonds, signo de pesos, carat, sino que ya simplemente pongo el nombre de la columna. Entonces quiero los quilates contra el precio. Ejecuto la función qplot y no funcionó. A ver, va de nuevo. Ahí está. El error que estaba por aquí era seguramente porque estaba muy pequeñito el espacio del gráfico. Pero bueno, así es como luce una gráfica de la paquetería ggplot. Lo que estamos haciendo con esa instrucción es que nos está generando el gráfico de dispersión entre los quilates y el precio del diamante. Acá utilicé la función, la base grandota, pero puedo utilizar la de dsmall. Y nos genera este gráfico de aquí, ¿no? Digo, aquí se acaba de apreciar un poco mejor que es un gráfico de dispersión. En el otro se
se ve una cosa ahí rara porque es mucha la información que tiene. Entonces nos muestra todos los datos. Se pueden aplicar funciones. Si yo quisiera que en lugar de que me muestre los quilates y el precio, que me muestre el logaritmo de los quilates y el logaritmo del precio, podemos aplicar solo la función sobre la variable y nos va a generar el gráfico bajo pues, la escala logarítmica en este caso. Incluso también se pueden aplicar operaciones. Por ejemplo, si quiero que me grafique el quilate con la multiplicación de X, Y, Z, que eran las últimas tres columnas, también se puede hacer. Se pone directamente la operación dentro del argumento y me genera la gráfica, que sería esta de aquí. Este, Se pueden agregar colores con base en un factor o inclusive formas. La función sigue siendo la misma, qplot. Le voy a pedir que me grafique los quilates, el precio. Esta vez le estoy pidiendo que tome la base de datos dsmall y estoy agregando un nuevo argumento que se llama color y le estoy poniendo que sea igual a color. Entonces esto lo que va a hacer es que me va a generar el gráfico de dispersión, pero a los puntitos le va a poner un color diferente de acuerdo al factor color que formaba parte de la base de datos. Es la columna 3. Con base en este factor le asigna un color. Voy a agregar la de Diamonds para que vean cómo se vería ya con la base completa. Sería algo de este estilo, ¿no? Digo, la base tiene pues muchísima más información, por eso es que se ve el gráfico así. Y si en lugar de color utilizamos el argumento shape y le digo que quiero el factor cut, el tipo del corte, entonces me va a generar el gráfico del mismo color, pero va a tener una forma diferente cada uno de los niveles del factor. Y aquí en la leyenda nos va a mostrar los que son fair, el círculo, los que son good, un triángulo, los que son very good, un cuadrado, premium, una tachita y ideal, el cuadrito con la tachita. Entonces nos puede servir para ya separar gráficamente, o nosotros poder analizar gráficamente cómo se comportaría cada una de las variables, identificando los niveles del factor. En algunas ocasiones es de interés ver la tendencia que tiene un conjunto de datos, aunque no siempre va a ser 100% visible. Con una función geom se puede agregar esta información. En particular con la qplot se va a incluir como un argumento. Entonces vamos a tener lo mismo, el eje X, el eje Y, la base de datos, y le vamos a agregar un nuevo argumento que se llama geom. Dentro de ese argumento le vamos a dar un vector y le vamos a decir que primero vamos a tener los puntos y luego vamos a tener un smooth, un suavizamiento, y luego vamos a agregar otro argumento en donde vamos a indicar que queremos que sea una regresión lineal o un modelo lineal, que es LM. Entonces, al ejecutar esto, nos va a generar el gráfico inicial, la parte dentro del geom donde le ponemos point, son los puntitos de la base de datos, y la parte del smooth es la línea que me está agregando, que incluso me lo agrega con intervalos de confianza ahí, ¿no? Em, Podemos, o bueno, aprovechamos que estamos por aquí, el layout que habíamos visto previamente para crear varias gráficas dentro de una misma no funciona con la librería ggplot. Por ejemplo, si yo creo un layout de 2 y luego intento agregar una gráfica de ggplot, se sobrescribe y me crea la gráfica. Entonces ahí hay otro método que vamos a ver a continuación. Pero antes de que lo veamos, dentro de los métodos para ver la tendencia, podemos utilizar el modelo LM o podemos utilizar el modelo LOS, que es como una regresión polinómica o suavizamiento exponencial, promedios móviles, todas estas herramientas que sirven para analizar la tendencia. Entonces, se dan cuenta cuando ejecutamos la gráfica con LOS, nos genera algo que no es exactamente una línea recta, y cuando la generamos con el método LM, ya nos genera una línea que es la línea de la regresión lineal, en este caso entre estas dos variables, ¿no?
Ahora, para solucionar el problema de layout, está la librería ggpubr, y dentro de esta librería está una función que se llama ggarrange. Entonces, esta es la función que utilizamos para crear varias gráficas dentro de una sola. En este caso, simplemente voy a utilizar la función arrange y le voy a poner tres gráficas como suministro. Van a estar separadas por comas. O sea, cada uno de los argumentos de la función va a ser una gráfica. Aquí tengo la primera y la separo con coma, luego tengo la segunda y el tercer argumento va a ser una que se llama labels. Entonces en labels estoy poniendo un vector que es los, lm y glm, que son tres métodos diferentes para crear la tendencia. Entonces cuando yo ejecute esta función, me va a crear algo de este estilo. Ya me crea por defecto espacio para 4 gráficas y me va a mostrar solamente 3. Pero en este caso, como le suministré 3, me las va a mostrar en este orden. Ahora, eh, si quisiéramos configurar el número de filas o el número de columnas que queremos, pues utilizamos la función o el argumento, en este caso ncol. Estoy corriendo nuevamente la función ggarrange, solamente que le estoy, tal cual como la corrimos previamente, pero le estoy agregando un ncol igual a 3. Es decir, le estoy diciendo que quiero que sean 3 columnas. Y esto ya va a hacer que me cree un gráfico de ese estilo. Ya no va a haber un espacio de más, sino que simplemente me está creando el espacio exacto para las 3. Le puedo dar, en lugar de que sea ncol, le puedo decir que sea nrow, y me va a generar algo similar, pero pues ya en formato de filas, me va a generar los 3 gráficos aquí. Entonces, esa es la función que sería la alternativa para el layout que habíamos visto previamente. Eh, si queremos que no se vean los intervalos de confianza, por defecto vienen en las líneas los intervalos, podemos utilizar el argumento SE, y le vamos a decir que va a ser false, le vamos a dar el valor de falso. Entonces, al ejecutar esta función, ya me estaría creando solamente la línea de la tendencia, ya no me agrega los intervalos de confianza. Y también podemos calcular, controlar la ondulación que va a tener esa línea en caso de que no utilicemos el promedio, perdón, en caso de que no utilicemos la regresión lineal, estaríamos utilizando el de promedios móviles, y está el argumento spam, que nos va a ajustar la forma de la línea. Mientras más cercano sea a 0, más curva va a tener la línea, y mientras más cercano sea a 1, más recta se va a ver, que no siempre va a terminar de ser recta, pero bueno, ya va a tener menos curva. Eso es por la forma en cómo funcionan los promedios móviles. ¿Ok? Ahora, también recordemos que tenemos factores dentro de la base, entonces podemos graficar con base en el factor y podemos generar un gráfico de caja y bigotes. En este caso estaríamos utilizando la función qplot, vamos a utilizar la función cot, la función, perdón, el eje cot, el eje carat de la base dsmall, y en geo, en lugar de que yo le ponga un vector, porque en este caso le puse vector porque eran 2, acá como solo es 1, le voy a poner sin la C, sin el vector, le voy a poner solo entre comillas boxplot, y eso me va a generar el gráfico de caja y bigotes con base en el tipo de corte. Entonces acá ya el factor lo estamos poniendo como eje, los quilates los estamos poniendo como el eje Y, le estamos poniendo que nos genera un boxplot y nos genera esto de aquí. También pudiésemos generarlo para algún otro factor que es el color, por ejemplo, y se vería así. Entonces esto ya se vuelve muy útil porque si tenemos varios niveles, ya en automático nos grafica todas las cajas y bigotes de los niveles del factor en un solo gráfico, y podemos ver cómo se está comportando la dispersión entre ellos. De ahí también podemos hacer histogramas. Lo único que cambiaría es que en lugar de que pongamos boxplot, ponemos histogram dentro del geom. Y aquí pues solamente le estoy suministrando los quilates. Ya no hay eje X y eje Y, simplemente le estoy diciendo que a los quilates de la base de diamonds me genere el histograma, y me va a generar esto de aquí. O bien le puedo pedir que me genere la densidad,
en lugar de histogram pongo density y ya me genera la densidad de ese conjunto de datos. Podemos controlar también los límites de los ejes X y Y con los argumentos xlim y ylim. Por ejemplo, en este caso vemos que por aquí del 3 ya es casi cero todo lo demás. Entonces, si yo le agrego el xlim y le pongo con un vector los límites que quiero, le voy a decir que vaya de 0 a 3, entonces me va a generar el gráfico, pero con el eje de 0 a 3 nada más. Ahí está. Bueno, ese es el de el histograma. Puedo generar la densidad también y ya se ve pues, mejor la gráfica así. Y también podemos controlar el tamaño de los histogramas con la función o el argumento binwidth. Le voy a poner .1 y me va a generar esto y conforme vayamos cambiando el valor, pues me va generando más o menos barritas. O sea, conforme más pequeño sea, más barritas me va a ir generando. Y también pudiésemos comparar las distribuciones de los diferentes grupos con base en un factor. Utilizamos la función color, siempre dentro de la función qplot. Le voy a dar, por ejemplo, el carat. Le voy a decir que me tome los quilates de la base de diamantes, que me grafique la densidad y que aparte me divida con base en el factor cot. Entonces, esto me va a generar algo de este estilo. O sea, me va a graficar las densidades de cada uno de los factores y le va a asignar un color diferente. Y aquí podemos ver que el color corresponde a cada nivel del factor. Y pues ahí ya podemos estar comparando qué tan diferentes son. Podemos utilizar la función fill también en lugar de color. Pero ahí lo que hace es que me llena de colores las áreas. Entonces se va a ver algo de este estilo. En lugar de que se vean líneas de colores, se van a ver las áreas de colores. Y se puede complicar tal vez un poquito el análisis si tenemos muchísimos niveles del factor. Pero pues también es una opción que nos da la librería. Ok, también podemos generar gráficos de barras. La función dentro de la función qplot, dentro del geom, en lugar de que le pongamos histogram, le ponemos bar. Y en automático me va a hacer el conteo de los datos que hay. O sea, me va a tomar los niveles de cada factor y me va a contar cuántos hay dentro de cada uno de esos niveles, ¿no? Y así es como se vería el gráfico de barras. ¿Ok? Voy a ejecutar esta otra de aquí. Aquí lo que le estoy diciendo es que me tome el factor de perdón, que me tome los quilates también y que tome como peso esos quilates. Le agrego una suma y le agrego scale-y-continuous y le vuelvo a dar ese mismo karate o quilaje. En esta gráfica se está considerando la variable quilaje y suma todos los valores de los elementos que caen en cada categoría. Entonces es como equivalente, no voy a generar las otras. Ahí está. En una te hace el conteo y en otra te hace la suma de los quilajes que están dentro de... Pero ambas son gráficas de barras. ¿Ok? En esta lo que vamos a hacer es que nos hace un conteo en automático y en esta última, que es esta de aquí, nos está sumando los valores que caen dentro de cada categoría en lugar de hacer un conteo. ¿Ok? Ahora podemos agrupar. Bueno, perdón, esto está extra. No, iba aquí. Voy a utilizar la base de datos del IPC que habíamos visto previamente, de Yahoo Finanzas, para ver otro tipo de gráficos. La base original del IPC es la cotización del índice del IPC. Nos trae la columna de fecha, nos trae el precio de apertura, el precio máximo, el precio mínimo, el precio de cierre ajustado y el volumen de títulos que se transaccionaron. Entonces, lo primero que voy a hacer es que voy a sobreescribir la columna fecha y le voy a poner un formato con la función asDate para que sea formato de fecha. Lo voy a llamar aquí. Ay, puse IPC, IPD.
Ahí está. Ya vienen las fechas en formato de fecha. Y ahora, si nosotros le suministramos la fecha y el precio de cierre, dentro del Geom, le voy a pedir que me dé, en lugar de puntos, que me dé una línea y que me muestre la tendencia que está teniendo, ¿no? Entonces esto me va a generar un gráfico de series de tiempo. Ya en el eje X puedo ver los nombres de los meses con los años, que sería como la fecha de cotización. Podemos ver los valores y está en negro la serie original y luego está en azul la tendencia. Ok, ahora voy a declarar una nueva función. De momento todavía no hemos visto cómo crear nuevas funciones, pero ignoren esta parte. Lo que hace es que me va a crear una columna de años. Entonces, esta función la creé para poner como argumento dentro de la función color. Y lo que me va a hacer es que me va a mostrar, bueno, va a ir cambiando los colores de la serie de tiempo con base en el año. Digo, no tiene mucha utilidad, pero bueno, es algo que puede servir para ahí, ¿no? Ok, em, ahora el FaceTime. Vamos a ver cómo funciona. Vamos a regresar a la base de datos de los diamantes. Estoy utilizando la función qplot. Le estoy pidiendo que me grafique los quilates de la base de diamonds y le estoy agregando un facets igual a punto tilde color. Le estoy pidiendo la densidad y le estoy dando el límite que vaya de 0 a 3. Entonces, esto lo que va a hacer es que me va a crear una serie de gráficos con base en el factor color. Y aquí me va a crear todos. Está el D, E, F, G, H, I, J. Y me está mostrando una gráfica de manera separada. Eso es lo que hace el pasting. Podemos agregar texto, como en las otras gráficas que hemos visto. Podemos utilizar el argumento xlab para agregar título al eje X, el ylab para agregar el título al eje Y el main para agregar el título general del gráfico. Aquí está. ¿Ok? Y pues bueno, esta es la función más básica de la librería de ggplot2. Ahora vamos a pasar con otra parte. Y esto es ya la parte de los gráficos a través de capas o layers. Voy a llamar dos librerías más, que es la dplyr y la datatable. Y aquí aprovechando para mencionarles que ggplot tiene ciertos temas personalizados para las gráficas. Entonces, por defecto me va a generar las gráficas de este estilo, pero yo puedo utilizar la función themeset y le puedo dar el nombre del tema que yo quiero ver. Y eso va a cambiar el formato de la gráfica. Le puedo poner, por ejemplo, si yo ejecuto esa función y vuelvo a generar el gráfico de qplot, que es este que estamos viendo aquí, se va a generar con el tema light, que sería algo de esta forma. Entonces, dentro del PDF de la librería, está la lista de formatos o de temas que ya vienen. El link se los dejé en la presentación de la clase. ¿Ok? Ahora vamos a ver. Nosotros este tipo de gráficos con ggplot podemos almacenarlos en objetos y luego ir trabajando con esos objetos. Por ejemplo, si yo utilizo, creo el objeto P y le asigno la función ggplot, aquí ya lo voy a poner de una forma un poquito diferente. Primero le voy a dar el nombre de la base con la que estoy trabajando y después le voy a dar a través de la función as, le voy a dar los ejes que voy a querer que lleve. Entonces, esa función, si yo la ejecuto, no me va a mostrar nada porque no le he agregado ningún layer. O sea, lo voy a asignar a P y luego voy a llamar a P y vemos que me crea solamente los ejes, porque es lo que yo le indiqué acá. Le dije que tome la base de diamonds, que agregue el quilate y el precio, y eso está haciendo. Tomó la base, me agregó dentro del eje X el quilate, en el eje Y el precio, y no le he pedido que me muestre nada, entonces no me está mostrando nada. Ahora, con estos objetos yo puedo ir trabajando a través de sumas
y cada suma va a ser una capa que se le va a estar agregando a nuestro objeto. Por ejemplo, voy a sobreescribir el objeto P y le voy a asignar el mismo objeto P que ya definí previamente, pero le voy a agregar o le voy a sumar la función geom-point, y esto lo que va a hacer es que me va a agregar al gráfico ya existente los puntos de dispersión para cada una de los pares de observaciones. Entonces, si yo vuelvo a ejecutar a P o vuelvo a llamar al objeto P, ya me genera el gráfico con esos puntos, que es este de aquí. Ahora, al mismo objeto P, yo lo puedo sobreescribir de nuevo con el último objeto P que definí aquí, y le voy a agregar otra capa que va a ser el- la tendencia. Y esa capa se va a agregar a través de la función geom-smooth. Ay, no, la ejecuté mal. La ejecuto y vuelvo a llamar a P, y ya me agrega al gráfico que ya tenía la línea de tendencia, que sería esta. Entonces, este tipo de gráficos a veces es un poco más útil porque tú puedes crear tu gráfico desde cero y le vas agregando la información que tú necesites. Es decir, le puedes ir dándole el formato que tú vayas ocupando o que vayas requiriendo con el paso del tiempo, ¿no? O sea, el mismo gráfico simplemente le vas sumando nuevas cosas y con eso ya se va actualizando. Y esta es la idea de la gramática de los gráficos, que podamos ir agregando a través de las capas los diferentes geoms que nosotros necesitemos. Entonces vamos a regresar a la base del IPC. Ya la había leído, pero bueno, ahí va de nuevo. Entonces voy a crear un objeto que se llama PIPC y le voy a asignar la función ggplot. Otra forma que pudiésemos hacerlo, dentro de la primera lo que hice fue que dentro del ggplot le agregué la base y le agregué los ejes, pero yo puedo agregar simplemente la base dentro del ggplot y luego dentro de cada una de las funciones geom ir agregando los ejes, porque a lo mejor quiero graficar ejes diferentes. Si yo lo hago de esta forma, entonces todos los GMs que yo agregue van a estar hechos con base en el quilate y el precio. Y si yo lo hago de esta forma, entonces todos los GMs que yo vaya agregando después, yo les puedo indicar a cada uno cuáles van a ser sus ejes. Ya van a saber que estos nombres van a provenir del IPC. Por ejemplo, yo puedo agregar un GM lines que me dé, que me grafique, digamos, en el eje X la fecha y en el eje Y el precio de cierre, y luego le puedo agregar un Geom Smooth, pero en lugar de que me grafique la tendencia del cierre, que me grafique la tendencia del mínimo, y entonces lo va a ejecutar, solamente que ya no va a corresponder uno con el otro. Entonces, si quisiéramos agregar otras gráficas de la misma base, pero que sean columnas diferentes, pues puede ser de utilidad, ¿no? Entonces, si yo ejecuto esta función, le pedí que me cree un gráfico ggplot de la base IPC, y luego le pedí que a ese gráfico le toma o le agregue una línea donde tome como eje X la fecha y como el eje Y el precio de cierre. Entonces el resultado de este gráfico es este que nosotros vemos aquí. ¿Ok? Ahora, al mismo gráfico, supongamos que yo necesito ver el, la tendencia, entonces le agrego el Gem Smooth, y eso es lo que les decía. Aquí el gráfico original, esta línea, se creó con base en el precio de cierre, pero si yo le agrego y le pido que tome en este nuevo Gem el máximo, entonces el resultado va a ser el gráfico con las dos líneas, solamente que esta línea azul no corresponde a la tendencia del precio de cierre, corresponde a la tendencia del precio máximo. Entonces, esta es la utilidad de este tipo de geoms. Ok, vamos a ver otro ejemplo con una base que se llama ventas. Aquí, bueno, le estoy haciendo ciertas modificaciones a la base que ya discutimos en la clase previa, porque la base no venía en formato de tidy data, venía, voy a llamar al original. Entonces hagan de cuenta que teníamos la columna fecha y varias columnas para ventas de diferentes productos de cierta compañía, ¿no? Entonces el resultado es n ventas, que ya nos crea el factor con el producto. En lugar de que tengamos una columna para cada producto, tenemos una única columna para todos los productos y se indica a través de un factor
cuál dato corresponde a cada uno de ellos. Entonces podemos graficar con base en los niveles de ese factor. Y aquí es donde llegamos a lo que les comentaba previamente. En la clase anterior habíamos visto todas esas modificaciones que nosotros podemos hacer, que es el merge, el melt, el decast, o sea, todas esas funciones que nos permiten crear tidy data para que cuando nosotros necesitemos generar alguna gráfica podamos tener el formato adecuado de la base. Porque, por ejemplo, si yo quisiera utilizar ventas para generar gráficas, pues sería muy complicado que yo vaya graficando cada una de las columnas. En cambio, si tengo a cada una de las columnas ya con un factor en una única columna, pues ya puedo generar la gráfica más fácil, ¿no? Entonces, aquí creé la función pventas, le di la función ggplot y en este caso le especifiqué los ejes dentro de ggplot, que ya discutimos que no pasa nada. Entonces aquí, esta es la parte del argumento de los ejes. Estoy agregando algo extra que es, bueno, estoy especificando que X es la fecha, que Y es la venta y la función color que habíamos visto antes en qplot, también la vamos a poder utilizar en esta función de ggplot e iría dentro de los ejes. Entonces acá lo que le estoy pidiendo es que me tome la columna producto como el factor y que me genere gráficas independientes. Ahora a esto le estoy diciendo que me utilice un formato de línea y entonces este geom ya sabe que estos van a ser los ejes y el resultado pues sería este de aquí. Podemos ver la gráfica de la serie de tiempo de la venta de cada uno de los productos y ya está separado por colores para cada producto. Podemos agregar también la tendencia, aunque si tenemos muchas series de tiempo, pues puede ser que quede algo raro por ahí. Vean cómo va a quedar con este. Se ven todas las sombras de los intervalos de confianza ahí medio raro. Lo que se pudiera hacer es apagar los intervalos. Voy a ponerle false. Ah, no, pero ya me la creo. A ver, la tengo que crear cero. A ver. Ahí está. Es que acuérdense que el problema que pasó ahorita es que acuérdense que se van agregando capas, no se crean nuevos gráficos. Entonces yo ya había creado la gráfica, ya le había agregado la capa con los intervalos. Entonces cuando se lo cambié a falso y lo ejecuté, no se eliminaron porque ya estaban. Entonces lo que tuve que hacer es crear la gráfica desde cero y luego ya directamente decir aquí que no quería los intervalos y ya me genera esto. Entonces puedo ver las linitas que vienen por aquí de la tendencia de cada uno de ellos ya sin el intervalo y pues es algo un poquito más claro. El size es como el tamaño que va a tener la línea de la tendencia. Usualmente se deja como un poquito más delgadita que la original para que se puedan separar. O pues en este caso, si las dejamos más fuertes que las originales, pues igual las podríamos identificar con facilidad. Y se puede hacer lo mismo con la función group, pero esta no va a diferenciar entre colores. Es decir, si ejecutamos exactamente lo mismo que aquí, pero en lugar de color le ponemos group, lo que va a pasar es que sí me va a generar las gráficas de las líneas por separado, pero ya no va a haber un identificador de colores. Entonces, pues aquí sí sería bastante complicado como que estar entendiendo cuál es cuál, ¿no? En todo caso, pues es mejor la parte de el color, el argumento color en lugar del argumento group. Y lo mismo aplica para los otros gráficos. Por ejemplo, con el boxplot, puedo crear el objeto 3, utilizo la función ggplot, le estoy dando la base n ventas y le estoy dando estos ejes y esta segmentación de color por producto. Y luego, pues simplemente en lugar de que le agregue geomLine, le agrego geomBoxPlot. Y lo que me va a generar ya va a ser un gráfico de caja y bigotes, pero igual va a contemplar un color diferente para las ventas de cada uno de los productos. Entonces eso igual puede ser de utilidad. Como se dan cuenta, la librería ggplot2 es más en cuanto a formatos y a facilidad de programación que las gráficas tradicionales de R, que son las que ya habíamos visto previamente. Eh, Se puede agregar también información a los ejes y a los títulos a través de las sumas de capas. O sea, yo puedo generar mi gráfico, voy a generar ggplot,
ese que ya habíamos visto, las ventas, la serie de tiempo de las ventas por separado. Entonces yo a este mismo gráfico le puedo ir agregando, por ejemplo, con la función labs, le agrego los títulos a los ejes y al gráfico en general. Entonces aquí ya no es XLab ni YLab, es solamente X igual a venta de cajas, perdón, Y igual a venta de cajas, X igual a mes y title igual a histórico de ventas. Si yo ejecuto esta función y la llamo, ya me van a salir los nombres que yo le indiqué a cada uno de los ejes y al título. Y ya para terminar, tenemos la parte de los facets. Eh, Aquí voy a crear la gráfica normalita. Voy a crear voy a llamarla EF. Estoy utilizando una ggplot de ventas. Me está graficando la fecha con la venta y me está poniendo una línea. Entonces, si yo ejecuto esta función, me va a quedar esta gráfica rara porque hay fechas que se repiten. Entonces, acuérdense que el formato de la base n ventas tiene un factor que es el producto. Entonces, técnicamente tenemos las mismas fechas, o sea, tenemos una serie de fechas para Carnation, luego tenemos otra serie de fechas para el siguiente producto, luego tenemos otra serie de fechas que son iguales. Entonces, cuando intentamos generar un gráfico, si nosotros le damos solo la fecha y solo la venta, sin indicarle que hay el factor producto en medio, como es lo que estoy haciendo aquí, pues se va a generar este gráfico que no tiene sentido. Entonces ahí llega la función Facet Wrap, que lo que hace es que nos agrupa con base en el factor. Entonces lo que tendríamos que hacer es que a este mismo objeto que ya existe, o sea, a ese gráfico así, inentendible como está, le sumamos la función Facet-wrap y le indicamos con la tilde y el nombre del factor con que queremos que nos genere las gráficas. Acá le estoy diciendo que con producto. Entonces, al ejecutar esto, me va a crear algo de este estilo. O sea, me va a crear una gráfica o un grid con la gráfica para cada producto. Aquí vamos a tener el de Carnation, acá el de Clásico, aquí el de Stick y aquí el de Doypack. Entonces, aquí lo que tienen que notar es que las escalas son las mismas. O sea, por ejemplo, en esta fila es 0, 250, 500, 750 y con base en este eje están las dos gráficas. En realidad todas. Entonces, si yo quisiera que cada gráfica tuviera su propia escala, porque por ejemplo, tal vez esta se ve un poquito más aplastada que esta otra. Entonces, dentro del facet wrap le voy a poner el argumento scales y le voy a poner igual a free. Y esto lo que va a hacer es que me va a crear otra vez los 4 gráficos, pero ahorita fíjense que cada uno tiene sus propios ejes. Entonces ya las gráficas se ven un poquito más naturales. La anterior se veía así, porque solo había un eje para las 4. Y aquí hay un eje para cada una de ellas. Entonces ya se ven, fíjense la diferencia. De hecho, este sí se alcanza a ver este comportamiento, pero si lo comparamos con el de aquí, pues aquí podríamos analizar mejor qué es lo que estuvo pasando. Aquí sí se nota que hay una caída prolongada en las ventas. Y aquí en el anterior, pues simplemente se ve una caída. Como está un poquito más aplastado por el tema de la escala, pues no se nota tanto esa caída. Pero ya si lo abrimos a una escala que sea relativa a este producto en general, pues ya se ve algo de este estilo. ¿Ok? Y también podemos aplicar, bueno, aquí ya no necesitaríamos la otra librería que vimos con qplot, la de ggpubr. Aquí ya directamente con los facet wraps ya podemos generar este tipo de gráficas. Le puedo agregar el argumento ncall. Aquí me crea por defecto 4 gráficas de esta forma. Pero si le agrego el argumento ncall, me lo cambia a formato de columnas y me crea una gráfica con las 4 columnas. Lo mismo pasaría si yo utilizo nraw en lugar de ncall. Voy a poner nraw 4. Ah, mira, aquí abajo lo hacía. Y entonces ya se ve algo de este estilo. Me crea una en cada fila. Y también puedo utilizar las escalas libres con estos gráficos cuando estoy manipulando las gráficas. Entonces, en el anterior eran las mismas escalas para los 4 y aquí como le puse free, ya me está generando pues una escala diferente para cada uno.
Lo que sí es que cuando se generan aquí en el visualizador de RStudio, pues sí se ve como que súper aplastadita las gráficas. Entonces tenemos que darle zoom para que ya podamos ver bien el comportamiento. Y, o si no, pues podemos exportar la gráfica. Le damos guardar como imagen y le damos las dimensiones y ya se guarda en nuestro escritorio. Y vamos a ver para cerrar ya el ejemplo de esto con Diamonds. Aquí tal vez se atore tantito, porque es una base de datos muy grande, pero pues bueno, vamos. ¿Qué es la vida sin riesgos? Estoy creando el objeto dplot, le estoy aplicando la función ggplot, le estoy dando o le estoy diciendo que su suministro va a ser la base diamantes y estoy creando los ejes que me tome quilates, en el X, en el Y el precio, que me divida por el tipo de corte y que me agregue puntos. Entonces, esto me va a generar este gráfico de aquí, que era el original que ya habíamos visto. Y entonces podemos decir, ok, aquí en el original no se alcanza a ver bien porque son demasiados los datos. Entonces, tal vez necesitamos generar un gráfico para cada uno de los niveles del factor. Entonces, puedo utilizar la función faceWrap y le voy a decir que tome como factor el cut, que es el tipo de corte. Y aquí es donde empieza a vomitar la computadora. Ok, vamos a darle un par de segunditos que piense. Aquí está. Me crea, bueno, en este no tanto. El que viene sí está un poquito más. Ok, me crea un gráfico para cada uno de los niveles del factor, para fair, para good, para very good, premium e ideal. Y ya me muestra los colores. Entonces, se preguntarán, la tilde, usualmente cuando se utiliza pues la hemos visto luego para correr modelos de regresión, que es para asociar variables. Entonces, algo similar puede pasar aquí. Si a mí se me ocurriese poner otro factor antes de la tilde, entonces lo que le estaría pidiendo al Facet Wrap es que me cree las combinaciones de las gráficas de cada uno de los factores. O sea, que tome cada uno de los niveles del color y los vaya combinando con cada uno de los niveles de cut. Entonces, el resultado de esto no va a ser muy bonito en cuanto al tamaño de la gráfica, pero aquí va. Vamos a dejar que piense. Ahí está. Ni siquiera se ven las gráficas. Vamos a darle zoom. Em, Aquí podemos ver que lo que hizo, ok, sigue pensando, que lo que hizo fue crear una gráfica para cada uno de los niveles combinados del factor. Ay, creo que sí vomitó, oigan. Ah, no, ahí está. Está el nivel D con fair, el nivel D con good, el nivel D con very good. De hecho, ese color D con very good, color D con premium, color D con ideal. Luego se pasa al color E y así empieza a generar los gráficos para cada uno de las parejas de los niveles. Ahora, si nos queremos ver, podemos ver que está un poquito muy achocada la gráfica, entonces quisiéramos optimizar espacios para que no se vea así. Podemos utilizar en lugar de Facet Wrap, podemos utilizar Facet Grid y es lo único que está cambiando en la función y ahorita van a ver cuál es el resultado. Queda un poquito más limpio la generación de las gráficas. De nuevo, cuando tengamos muchísimos niveles de factores, si llegamos a hacer algo así, sí, yo creo que sí explotaría un poco la computadora. O sea, si tuviéramos más inclusive que estos. O sea, imagínense un factor que tenga 100 niveles y otro factor que tenga 50, con eso ya, o sea, sería imposible generar el gráfico. Bueno, no quiero atreverme a decir que sería imposible, pero sería un poco complicado. Ok, pues si utilizamos el grid en lugar de wrap, lo que va a hacer es que me va a crear esta pequeña como matriz de colores, o sea, de los factores, para que nosotros podamos entender de mejor manera. Entonces nos crea, por ejemplo, el tipo de corte fair, nos pone los niveles de un factor en la columna y los niveles del otro factor en las filas. Entonces así ya podemos ver, se optimiza un poquito más los espacios y ya podemos ver mejor cómo se va comportando, por ejemplo, para Fair, con base en cada uno de los colores. O bueno, podemos tomar el color D y ver cómo se está comportando con base en cada uno de los cortes. Entonces, al final de cuentas, la función Facet Grid pudiera ser un poquito mejor o un poquito más útil si tenemos muchísimos datos.
¿ok? Les estoy dejando aquí unos links en donde pueden ver algunos ejemplos de otros gráficos que se van generando en ggplot. Este, se los voy a subir en el script. De momento lo vamos a dejar hasta aquí con esta librería. Ahorita ya es para practicar, pero más adelante cuando regresemos o bueno, cuando lleguemos al tema de las Shiny Apps, vamos a ver que las funciones o las gráficas de ggplot pueden ser útiles porque a través de ellas podemos crear con ayuda de otra librería unos gráficos un poco, bueno, no un poco, unos gráficos interactivos en donde, por ejemplo, si tenemos esta gráfica aquí, si nosotros nos posicionamos encima de los puntos, se va abriendo una nubecita con la información. Pero pues eso sí es ya hasta para la parte de Shiny Apps. Entonces ahorita vamos a dejarlo hasta aquí con la librería ggplot y la retomamos más adelante junto con otras dos librerías más que vamos a ver de gráficas. Pero de nuevo, hasta que lleguemos a la sección de las Shiny Apps. Y eso sería todo por ahora.